Karen, buenas tardes. ¿Me puedes confirmar que se me oiga y se me vea? Y comienzo. Se te oye y se te ve perfecto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a nuestra novena jornada del grupo de usuarios de Tableau. Comentarles que el día de hoy nos acompaña Trinidad y Luis. Tengo aquí la ficha. Y esta jornada va a estar enfocada en materias de análisis de encuestas. Inicialmente Trinidad Covarrubias nos va a presentar los principales hallazgos de una encuesta de diagnóstico de bienestar. Ya les voy a dar un poco más de detalles. Y posteriormente Luis Baeza va a abordar algunas características, algunas formas de trabajar encuestas en Tableau. La idea es enfocarnos principalmente, como siempre, en el proceso inicial, siempre en el levantamiento y los hallazgos de cualquier tipo de encuesta, y posteriormente que Luis nos ayude, ¿cierto?, a cómo maximizar el uso de Tableau y resolver algunos casos bien puntuales. Así que para comenzar, quisiera pedirle ahí a Trinidad si es que ya está disponible. Hola Sebastián, muchas Hola gracias. Trinidad, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. No, gracias a ti por Invitación. acompañarnos el día de hoy. Bueno, me permito presentar a Trinidad. Trinidad Covarrubias es consultor o consultora de bienestar en Willis Tower Watson, si es que lo pronuncié bien. Perfecto. Gracias. Es nutricionista, magíster en nutrición clínica y salud pública, y se ha dedicado, ¿cierto?, al desarrollo de programas de promoción de salud y bienestar a nivel comunitario y también a nivel corporativo para el bienestar de los colaboradores. En esta ocasión, esto nos va a presentar los principales hallazgos de la encuesta Diagnóstico de Bienestar, en la que participaron cerca de 600 empresas de América Latina, ¿ya?, abordando mejores prácticas, tendencias y obstáculos en el bienestar de las organizaciones. Así que adelante, Trinidad, muchas gracias nuevamente por participar y la pantalla es tuya. Muchas gracias. Aquí voy a compartir la mía. Como muy bien me presentó Sebastián, así es, yo soy consultora de bienestar en Willis Towers Watson y apoyo a las empresas clientes en desarrollar programas de bienestar. Nosotros desde el año 2019 veníamos viendo cómo el bienestar era cada vez más importante en las organizaciones. Las organizaciones estaban interesadas en incorporar acciones de bienestar en particular para ofrecer a sus colaboradores como parte de una propuesta de valor. Sin embargo, producto de la pandemia, esto ya se aceleró, lo que se esperaba que se hiciera en 2 o 3 años, se aceleró en un par de meses, y las organizaciones empezaron a aplicar muchas acciones de bienestar, y pasando desde brindar acciones en particular a desarrollar estrategias de bienestar que les voy a comentar hoy día, porque ese es el objetivo de la presentación de hoy día, ver cómo el objetivo de la encuesta que levantamos entre marzo y abril de este año fue entender cuáles son las mejores prácticas que estaban desarrollando las empresas y a la vez levantar las tendencias en bienestar, y también a la vez entender cuáles son los obstáculos que muchas veces las organizaciones enfrentan para poder implementar estas estrategias de bienestar. Así que ahí los invito también a, si les surgen preguntas, me pueden al finalizar la presentación hacer sus comentarios. Previamente, antes de entrar en la encuesta propiamente tal, creo que es importante comentarles cuál es nuestra visión del bienestar como Willis Towers Watson. Muchas veces solemos pensar antiguamente, hace un par de años, pensábamos en bienestar netamente como algo físico, como el desayuno que nos daba la organización en ciertos días de la semana, o la sala para hacer gimnasia, o el descuento en el gimnasio. Lo relegábamos más que nada a esos aspectos, pero vemos cada vez más que las organizaciones están tomando en consideración una mirada bien integral del colaborador. Entonces consideramos aspectos, el bienestar físico, acciones de bienestar emocional, que vamos a ver que producto de la pandemia pasó a ser una prioridad muy importante en las organizaciones, el bienestar financiero, que cada vez agarra más importancia
importancia en las organizaciones, y el bienestar social, que también es una manera de generar engagement con los colaboradores en las organizaciones. Sin embargo, no solo se trata de acciones en estos 4 pilares que les menciono, sino también hay un sinnúmero de otros factores que van a implicar que esta estrategia de bienestar que se desarrolle sea efectiva y tenga un impacto real en los colaboradores. Entonces ahí entran diferentes otros factores que hay que tomar en consideración, como pueden ser los valores de la empresa, cómo comunico mis beneficios o mis acciones de bienestar, cómo genero el compromiso de los líderes para ser motores activos de la implementación, etc. Y bueno, lo más importante es que la organización esté muy comprometida con desarrollar toda esta estrategia como parte del propósito de la organización. Solo así, considerando todos estos factores, se va a lograr esta cultura del bienestar que va a realmente ser percibido por parte del colaborador como una propuesta de valor y le va a ayudar a sentirse mejor y también a retener a mantenerse en el lugar de trabajo, es decir, la organización va a lograr retener talentos y atraer talentos. Bien, entonces entrando en la encuesta propiamente tal, como ya mencionaba Sebastián, participaron 585 empleadores en América Latina. Esta fue de todas formas una encuesta global que hicimos, pero en América Latina participó esa cantidad de empresas de todos los rubros de la industria, ¿ya? Y también con operaciones en diferentes países. Un 66% corresponde a empresas multinacionales. Bien, ahí hay algunos otros detalles respecto a cómo la distribución por país, ¿ya? Y por industria. Bien. Esta es una de las láminas que ya les adelantaba un poco, muestra esta evolución del bienestar que han tenido las empresas en pocos años. Hace 6 años atrás veíamos que las empresas estaban otorgando ciertos beneficios de bienestar o acciones de bienestar, sin embargo, sin una estrategia articulada. Esto que les comentaba yo, en donde nos sentamos a definir bien qué es lo que quieren los empleados, qué es lo que podemos entregar, qué impacto, es decir, y midiendo el impacto que estas acciones están teniendo sobre los objetivos propuestos, etc. Entonces, hace 6 años atrás, muchas empresas estaban brindando acciones aisladas, pero vemos en verde, en amarillo, entonces hace 6 años atrás, en azul hoy, un 38% está aún sin estrategia. Ya, es decir, cada vez más son las empresas que están desarrollando estrategias, y vemos que en 3 años más, ya les recuerdo que esta encuesta la realizamos en marzo y abril de este año, entonces en 3 años más, prácticamente todas las organizaciones están buscando desarrollar una estrategia de bienestar. Y si nos pasamos a las etapas, así como curiosidad, etapas de la estrategia de bienestar, vemos que la primera etapa consiste en definir objetivos y metas de mi programa de bienestar. En segundo lugar, está definido los objetivos y las metas, ¿cómo lo comunico? Para que realmente sea percibido por los diferentes segmentos de empleados de la organización. Y luego en tercer lugar está, no veo muy bien porque me estoy tapando ahí. En tercer lugar está el cómo me diferencio de las propuestas de valor de las otras organizaciones para poder retener al talento. Y eso va de la mano con entender las necesidades de mis grupos de colaboradores para poder ofrecerle entonces acciones que realmente ellos estén buscando. Y lo interesante entonces de esta lámina es cómo nos muestra que en 3 años más prácticamente la mayor parte de las organizaciones, un 75% de las organizaciones, menciona estar buscando esa estrategia diferenciadora y personalizada. ¿Ya? Así que esa es la tendencia en bienestar, no solo brindar acciones, sino que sentarse un poco a definir la estrategia. Bien, y sabemos que la pandemia tuvo una repercusión en todas las aristas del bienestar, y esto entonces hizo que el bienestar emocional, principalmente debido a todo los aspectos emocionales que trajo consigo la pandemia, como puede ser este estrés provocado por no solo la incertidumbre de qué va a pasar producto del COVID, sino que también por la compatibilidad de roles que muchos empleados tuvieron a los que se vieron expuestos por trabajar en la casa con los niños, con las labores domésticas, etc. Muchas jornadas laborales más extensas, bueno, un sinnúmero de factores de bienestar emocional que hicieron que las organizaciones pasaran a tomar el bienestar emocional como una de las prioridades o focos en que van a poner atención para cuidar ese aspecto en sus colaboradores.
En segundo lugar está el bienestar físico, con un 92% de foco, de empresas que mencionan poner foco en ese aspecto. Siempre el bienestar físico fue una de las principales prioridades, principales focos, y se mantiene alto, ¿ya? Pero pasa a un segundo lugar luego del bienestar emocional. En tercer lugar vemos el bienestar social, que tiene relación con cómo genero una mayor conectividad, no solo, o sea, entre los empleados, sobre todo producto del teletrabajo, en donde nos vimos muy aislados, con poca relación directa. Entonces ahí también las organizaciones pusieron mucho énfasis en cómo conecto a mis empleados de manera remota. Bueno, y cada vez ya estamos pasando a la presencialidad, pero también entonces cómo los mantengo conectados de esta forma. Y también con las familias, cómo apoyo a las familias y cómo apoyo a la comunidad. Y ahí vamos a ir viendo en la lámina siguiente qué acciones van a ser tendencia en cada uno de los pilares. Bien, y en cuarto lugar está el bienestar financiero, que es uno de los aspectos que las empresas menos han considerado al momento de realizar programas de bienestar en sus empresas, pero vemos que es el aspecto que más incrementó su porcentaje respecto a estudios anteriores. Entonces, si bien se posiciona en el cuarto lugar, cada vez las organizaciones están dando más relevancia, están incorporando el bienestar financiero en sus estrategias de bienestar. El bienestar financiero tiene que ver con entender, ahí vamos a ir viendo, ahí no se los voy a adelantar, lo vamos a revisar en esta lámina. Bien, y aquí lo que hice fue tomar entonces las acciones que las organizaciones están planeando hacer en mayor medida en cada uno de los aspectos del bienestar. Esto entonces intenta ser como una lluvia de ideas para las organizaciones que puedan estar escuchándonos, para poder ir haciendo como su propia autoevaluación y ir diciendo esto lo tengo, no lo tengo, porque esto la mayor parte de las organizaciones lo va a implementar de aquí a 3 años. Entonces vemos que en el color más oscuro es cuántas empresas lo han implementado hoy, y el color más clarito cuánto lo planean implementar de aquí a 3 años. Aquí enlisté no las acciones más implementadas, sino que las que más planean ser implementadas. ¿Okay? Entonces, el bienestar físico tiene relación con ofrecer programas de prevención de salud, es decir, motivar a los empleados a alimentarse saludable, a realizar actividad física, es decir, para mantenerse sanos en lo posible y en caso de que tengan alguna patología poder evitar complicaciones. Y muy de la mano con lo anterior está el ofrecer chequeos médicos y exámenes biométricos para que justamente los colaboradores tengan conocimiento de su estado de salud y tomen acciones más informadas al respecto, y obviamente detecten a tiempo cualquier enfermedad o alteración y eviten complicaciones futuras nuevamente. En el bienestar emocional, como ya les decía, es tan importante hoy el bienestar emocional que ya no solo se va a remitir a ofrecer una asistencia psicológica, poner a disposición una asistencia psicológica a los empleados, sino que se va a buscar tener una estrategia o plan de acción de salud mental para toda la organización. Y ahí entra desde campañas comunicacionales para poder derribar el estigma que hay detrás de las consultas de salud mental, cómo comprometer a los líderes. Hay muchas acciones que se pueden considerar para esta estrategia de salud mental. Y luego también otra tendencia en el aspecto emocional será ofrecer programas para apoyar las condiciones crónicas de salud mental, y que ya ahí entra un poco todo el soporte de asistencia psicológica, como puede ser directamente como una asistencia psicológica o como dentro de un programa de asistencia al empleado, por ejemplo. En el bienestar financiero, como les comentaba, cada vez más empresas lo están considerando, y dentro de los principales focos que las empresas van a considerar es la educación financiera. Entonces, en primer lugar, vemos como un 32% de las organizaciones planea ofrecer seminarios web sobre bienestar financiero. En su minuto, como la encuesta fue en marzo y abril, estaba enfocado netamente, más que nada en la virtualidad. Hoy esto se puede complementar con talleres ya más presenciales. Y luego también, en segundo lugar, está ofrecer asesorías financieras personalizadas, en donde los colaboradores puedan hacer preguntas específicas respecto a preocupaciones financieras que ellos puedan tener, o pedir apoyo para poder planificar los gastos, determinar las mejores alternativas de ahorro, créditos, etc.
Y en cuarto, aquí en el bienestar social, vemos cómo la inclusión y la diversidad son los principales focos que buscan implementar las organizaciones. Un alto número de empresas, prácticamente la mitad de las organizaciones ya lo están implementando, pero muchas otras buscan implementarlo e incluirlo dentro de sus objetivos, dentro de la organización, y también como acciones, iniciativas de inclusión y diversidad en la organización. Bien. Y como les comentaba, no solo se trata de ofrecer acciones o beneficios asociados al bienestar a los empleados, sino que también tomar en consideración otras variables o factores que van a favorecer la efectividad del programa. Entonces, dentro de estos factores más abstractos intangibles que podríamos considerar, está el lograr. Los principales hallazgos fueron lograr un ambiente, una cultura de bienestar, y eso es principalmente las organizaciones lo intentarán lograr utilizando campañas de comunicación, planificando, desarrollando campañas de comunicación que animen a los empleados a velar por su bienestar. Y luego también ofreciendo soluciones virtuales, ya tanto a nivel físico, emocional, financiero y social. Luego, otro foco importante, como ya les mencionaba antes, es generar esta propuesta de valor a los empleados, es decir, que los empleados perciban que la organización está preocupada realmente por su bienestar y que no solamente les ofrece estos beneficios porque todo el mundo lo está haciendo. Entonces, incorporar la salud y el bienestar en la propuesta de valor de los empleados es algo que ya muchas organizaciones están implementando y muchas más lo intentan implementar dentro de los próximos 3 años. Y nuevamente la inclusión y la diversidad también viene a conectarse como parte de esta propuesta de valor hacia el empleado. Y otro aspecto muy relevante que está tomando mucha fuerza es la capacitación a los líderes y gerentes. Ya se sabe que los principales motores para el conocimiento de los equipos de trabajo y para motivar a los equipos a volar por su bienestar es capacitar, es el rol que cumplen los líderes. Entonces, se está buscando capacitar a los líderes en 2 aspectos principales. El primero es que tengan el pleno conocimiento de las ofertas de bienestar que ofrece la organización, para que sean ellos quienes deriven a los colaboradores a las diferentes instancias e iniciativas, y también desarrollar sus habilidades blandas para poder ser capaces, los líderes, de detectar a tiempo cualquier problema o preocupación de salud mental, especialmente de sus equipos de trabajo, y así poder no solo brindar contención y comunicación asertiva, sino que también derivar nuevamente a los diferentes recursos que la organización pone a disposición. Así que harta información a tener en cuenta. Todo esto debe encajar para poder tener un impacto real. Bien. Y pasándonos, ya dejando de lado un poco las acciones, la encuesta, como ya les mencionaba, también intenta buscar cuáles son los obstáculos que están enfrentando las organizaciones al momento de implementar estas iniciativas de bienestar. Entonces, en primer lugar, se les preguntó a los empleadores qué aspectos les interesa más mejorar en sus programas de bienestar, en sus actividades de bienestar. Y en primer lugar está el foco en la participación. Cómo incrementar la participación de los empleados en las diferentes instancias de bienestar. En segundo lugar está el cómo quiero mejorar la manera en que evalúo los costos para ver si realmente es rentable esta inversión en bienestar que estoy haciendo respecto a el retorno o el valor de la inversión que recibo de parte de la satisfacción de mis empleados. Y en tercer lugar también quieren mejorar todo lo que tiene que ver con el análisis de datos y las métricas para poder evaluar el impacto de los programas de bienestar, y también viene de la mano con el financiamiento, poder justificar el gasto que están haciendo y poder así entonces recibir presupuesto para mantener el programa o la estrategia a mediano y largo plazo. Así que esos 3 puntos son principales focos en que están poniendo atención las organizaciones para poder mejorar estos indicadores, pero también cuando se les pregunta ya, ¿y qué les da problema? ¿Cuál es la dificultad? Es que mencionan que los costos están en aumento, entonces es muy difícil para ellos poder desarrollar un programa tan robusto para poder generar un alto engagement de todos los colaboradores y tener el impacto esperado.
También el apoyo financiero insuficiente, que se relaciona mucho con esto de los análisis de datos para poder justificar entonces la necesidad de mantener este programa en el tiempo. Y tercero, de la mano nuevamente con lo anterior, está que no tienen datos, no saben qué medir para poder evaluar la efectividad del programa. Entonces aquí nos pasamos a este siguiente slide, en donde nos muestra cuáles son entonces las estrategias, las formas en que los empleadores están aplicando para poder justificar las acciones, medir el impacto y obtener financiamiento, ¿ya? Y además de participación de parte de los empleados. Y nos llama la atención positivamente que en primer lugar las organizaciones están cada vez más abiertas a preguntar a sus colaboradores respecto a qué es lo que están buscando, cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones, y poder de esta forma evaluar cómo los apoyan, ¿ya? Identificar entonces los diferentes segmentos. Sabemos que los millennials buscan algo totalmente distinto a un padre de familia, a una persona próxima al retiro. Entonces, eso entonces ha tomado mucho protagonismo. Las organizaciones están dejando de lado este miedo a preguntar por miedo a crear expectativas, que se dice, ¿cierto? Entonces, en la medida que se elabora un buen instrumento de escucha, se puede obtener información muy relevante que nos va a ayudar entonces a planificar de forma efectiva y eficiente la estrategia de bienestar, y de esa forma entonces tener un poco más de participación del empleado, porque les va a hacer más sentido, y por lo tanto de resultados positivos e impacto de los programas de bienestar. Pongo especialmente atención en eso. Los otros aspectos no los voy a mencionar, los pueden revisar ustedes después, pero tiene que ver con también cuando se trata de medir costos. Principalmente los empleadores están buscando medir los costos ligados a la atención médica, es decir, específicamente el impacto que pueda tener la estrategia de bienestar en la siniestralidad, los costos de atención del seguro de salud, por ejemplo. ¿Ya? Entonces también esa es una de las estrategias, pero a nosotros nos gustaría que cada vez las organizaciones, por ejemplo, consideren más este enfoque de valor de la inversión, en donde no solamente mido costos tangibles, por decirlo así, sino que también se evalúa la satisfacción del colaborador, la participación, el cambio de hábito, de estilo de vida, ¿ya? Que cada vez la tendencia va a eso, pero todavía está muy abajo, justamente ligado a que las organizaciones no saben bien qué factores medir, y además que sabemos que el bienestar muchas veces está influenciado por múltiples factores. Bien. Y de la mano con el resultado anterior de que las organizaciones están cada vez atreviéndose a preguntar más a los empleados, les pongo esta comparación, que si bien no es la mejor, porque no corresponden a encuestas del mismo año, pero nuestra experiencia nos ha mostrado cómo al momento de preguntarle al empleador, como fue esta encuesta, ¿qué percepción tiene usted del impacto, la satisfacción de los colaboradores respecto a su estrategia de bienestar? Y en general los empleadores valoran muy bien sus acciones, es decir, por ejemplo, acá tomé algunos ejemplos, donde el empleador dice que hay un muy buen clima laboral, los empleados son tratados con dignidad y respeto, la alta dirección de la empresa está realmente interesada en la salud y bienestar, 3/4 de los empleadores mencionan eso, y que el 50%, más del 50% indica que, por ejemplo, el programa de bienestar está animando a los empleadores a llevar un estilo de vida más saludable. Sin embargo, al momento de preguntar las mismas preguntas a los empleados, hemos visto que los empleados son un poco más exigentes respecto a lo que esperan. Sus expectativas son mayores porque evalúan con peor nivel estas mismas preguntas. Entonces eso nos lleva nuevamente a destacar la importancia de poder preguntar al empleado qué es lo que está buscando y no gastar recursos en implementar acciones de bienestar que muchas veces no van a tener el impacto esperado. Y ya para ir cerrando, les dejo ese código QR en donde ustedes van a poder lo escanean y pueden acceder al resultado más detallado de la encuesta de bienestar, para que lo lean ahí con más calma. Y bueno, cualquier duda, ahí también tienen mi contacto para que me escriban si tienen algo que quisieran profundizar. Yo feliz de apoyarlos con eso.
Así que si tienen preguntas ahí, Sebastián, tú me apoyas con la organización de esto. Sí, muchas gracias. Dejamos abierto ahí el chat por si alguien quiere hacer una pregunta. De todo modo, yo igual, bueno, siempre soy bien preguntón, Trinidad, así que ya tengo varias. Y lo que siempre comentamos, hay un proceso, ¿cierto?, que imagino bien detallado en términos de la construcción de los instrumentos, ¿cierto?, de la aplicación de los instrumentos, de la validación métrica, etcétera. Pero también yo quiero recalcar acá, al menos en esta presentación, me imagino que está hay un reporte más completo, que yo no sé si es el que se llega a través del QR o no, que es lo que nos convoca en el grupo de usuarios de Tableau, que está asociado a la forma de presentar estos resultados, ¿ya? O sea, se ve en este caso una slide bastante cuidada, ¿cierto? Con unos números grandes, adecuado uso de color. Entonces, llevarte más que nada, más que al estudio en sí mismo de los resultados, los hallazgos que tú los transmitiste, ¿cierto? Profundizar un poco en qué valor le entregan ustedes a la forma de comunicar estos reportes, cómo lo hacen a lo mejor con las empresas, con los trabajadores, y de qué forma este apoyo visual, ¿cierto? Y la transformación de estos datos en estos números, en estos diseños, ¿cierto? Para transmitir la información, ¿crees tú que apoya positiva o negativamente, ¿cierto?, el discurso? Sí, y es muy interesante la pregunta, Sebastián, porque justamente nosotros tratamos con clientes que están con mucho trabajo, poca disposición de tiempo, entonces necesitamos justamente resumir lo más posible los resultados y ser atractivos visualmente para que ellos puedan entonces acceder a la data de manera más sencilla, más rápida. Y bueno, en relación con eso, nosotros tenemos un equipo de marketing a nivel Latinoamérica que nos apoya en la construcción de toda esta información. Entonces tenemos múltiples reuniones para ir pudiendo organizar los principales resultados y poder presentarlos así como lo hicimos hoy. Pero claro, evitamos enviar, por ejemplo, este reporte tal cual está, como directamente al correo, por ejemplo, de un cliente. Creemos que es necesario complementarlo con la explicación de los datos, porque puede ser mucha información. Entonces, generalmente tratamos con un webinar, como la presentación que hice hoy, a nivel de América Latina, que se presta para que vayan haciendo preguntas, para poder profundizar en los diferentes detalles. Y también luego nos reunimos con cada cliente para poder presentar esta información. Pero sí, creemos que la información por sí sola puede ser no tan simple de leer, sobre todo cuando no se está detrás de este análisis de la data. Entonces es necesario complementarlo con eso. De todas formas, por ejemplo, además del reporte al que ustedes acceden con el código QR, en algunos países disponibilizamos los resultados del país para que así la organización pueda tener como data de su interés en el caso de que quiera focalizarse en Chile, por ejemplo. En ese caso, elaboramos un material más narrado, es decir, no solo una presentación de gráfica, sino que también narramos un poco como lo que les estoy contando hoy, pero por escrito. Y luego, algo complementario que tiene esta encuesta, que es muy interesante, es que nosotros les entregamos a los clientes un scorecard personalizado, es decir, en donde ellos pueden identificar las prácticas que están implementando, o sea, mencionaron estar implementando al momento de responder la encuesta, y lo comparamos con un benchmark de mercado a su elección. Puede ser a nivel Latinoamérica, a nivel del país, o también en comparación con el rubro incluso, y con las empresas altamente efectivas. Si por ejemplo hay una empresa que está muy avanzada en temas de bienestar y se quiere comparar con las empresas que mencionan ser aún más desarrolladas en este aspecto, entonces nosotros les ponemos a disposición un scorecard con el detalle de cada acción por pilar y su comparación en cuanto a la prevalencia de implementación en cada rubro. Así que bien interesante ese aspecto también. Muchas gracias, Trinidad. No veo más preguntas por acá, así que te queremos agradecer tu participación. Invitamos a todos también y a ti también a que después puedas acceder a nuestras redes sociales, ahí que Karen va a empezar a escribir en el chat, para que puedan ver el video posteriormente, ¿cierto? Y descargarlo, guardarlo y difundirlo. Así que muchas gracias, Trinidad, por estar acá con De nosotros. nada, feliz. Y
contacto por si quisieran luego Eso, escribir. súper, ahí, o por LinkedIn o por donde te quieran ubicar. ¿Ya? Buenísimo, muchísimas gracias. Y quiero presentarles ahora entonces a Luis Baeza. Luis, ¿estás por ahí? Ahí te veo, me copiaste la polera el día de hoy. Hoy somos los únicos con Data Doctor aquí en Chile, los pollitos. Cuando nos daban regalitos. Bien, Bueno, les digamos, quiero... acto presencial. Bueno, para los que no lo conocen, Luis es parte del equipo organizador del grupo de usuarios de Tableau. Él es actualmente consultor de Tableau en Telefónica Chile. Es ingeniero informático con experiencia en análisis y visualización de datos, pasando desde el desarrollo de procesos para modelar la información hasta visualizaciones, siendo actualmente el administrador de la plataforma de Tableau, tanto en su versión desktop y server en Telefónica Chile. Y tengo entendido, Luis, y tú me puedes ahí corregir, que nos va a compartir algunos tips y algunas prácticas, ¿cierto? Asociadas específicamente a estudios similares a los que mencionaba Trinidad, que tienen que ver con la visualización o el análisis de encuestas, que en términos de datos, ¿cierto? Tiene una particularidad muy particular, ¿cierto? Mal dicho eso, particularidad particular, en términos de cómo vienen los datos, ¿cierto? En términos de estructura, qué es lo que contiene cada una de las variables, en términos de el uso de códigos, por ejemplo, etcétera. Así que, y nos va a crear ahí, creo que, algún par de visualizaciones que podrían servir, ¿cierto? Y la idea es mencionársela en el caso que alguien se tenga que enfrentar con el análisis o la visualización de encuestas. Así que, Luis, muchas gracias por estar acá y la pantalla es tuya. Vale. Gracias, Sebastián. Bueno, sí. Hoy, bueno, vamos a mostrar primero un pequeño desarrollo que generé en Tableau. La idea de la sesión o de lo que voy a presentar hoy es que podamos, ¿cierto?, comprender y analizar parcialmente una encuesta o una muestra de una encuesta, ¿ya? Y poder comprender qué tipo de gráfico podría, ¿cierto?, ayudar a comprender de mejor forma esta respuesta. De aquí monté 5 ejemplos de cómo poder tomar el mismo indicador, pero mostrado de distintas formas para poder, ¿cierto?, ayudar a comprenderlo. Como dice acá el título, tengo un gráfico de barras paralelas, que es como el más simple, tenemos barra apilada, ¿cierto? Barra apilada porcentual, ¿cierto? Barra apilada porcentualmente, yo digo, vamos a ver qué dice post-net, que sería positivo o negativo, ¿cierto? Poder valorar cuántas respuestas son positivas o negativas. Y también tengo un gráfico radial que nos muestra un poco, según cada pregunta, si estas 5 preguntas que tomamos en cuenta acá, cómo se distribuyen, ¿cierto? Según ciertos filtros que podemos aplicar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿Ya? Primero que todo, vamos a ir a revisar el dataset que actualmente que tenemos. Y este es una muestra de una encuesta donde básicamente se aplicó, ¿cierto? Y simplemente tenemos acá información de el sexo, ¿cierto? De la persona que respondió, la ciudad, ¿ya? Aquí tenemos ciudades Luis, como los disculpa, coches. Luis, disculpa, ¿estás compartiendo otra ventana? Ah, sí, perdón, es que esta cosa. Entonces se va. Ahí, ¿ve mi pantalla? Ahora sí. Ya, lo que pasa es que eh, algo hicieron en Zoom que solamente permite compartir como la pantalla. Eh, bueno, por otra, entonces acá está en la base, básicamente como la base de datos o el archivo con la respuesta, donde hay un muestreo de datos que tenemos básicamente la columna sexo, que es para poder identificar si fue hombre o mujer quien respondió. La ciudad, acá tenemos cierto Loncoche, Pucón, Temuco, y tenemos algunas de las preguntas que se realizaron, o sea, con respecto a cómo me siento valorado, cómo está la comunicación con el líder, a respecto a temas de renta, cierto, bienestar emocional y bienestar social. La escala de respuesta de esta encuesta va de 1 a 4, ¿ya? Para un ingeniero es como respuesta intermedia o respuestas como eh, neutras, en el que corresponde o no, y después vamos a revisar eso para ver si son como negativo o positiva la respuesta. Y la clasificación básicamente, dependiendo del tipo de respuesta, que se va de 1 a 4, ¿cierto? Es que 1 está muy de desacuerdo y 4 está muy de acuerdo, ¿ya? Perdón, muy de acuerdo.
¿Ya? Entonces, básicamente, esa es como la escala que presenta. Ahora, voy a compartir mi pantalla. ¿Cómo nosotros llamamos este tableau? Bueno, como siempre, es cierto que estemos realizando acá, vamos acá, ¿cierto? A conectar a una nueva fuente de datos directamente. Y acá, ¿cierto? Seleccionamos, ¿cierto? La opción nueva fuente de datos. Vamos a buscar nuestro archivo Excel. Yo lo tengo aquí, parece que, no, esto lo tengo en mi escritorio. Diciembre. ¿Ya? Aquí tengo el archivo de datos. Voy a abrir el archivo. Y acá, ¿cierto? Primero que todo, tomamos los datos de la encuesta, que son las respuestas finales, que era nuestra hojita que estaba acá. Perdón, no ven la hojita que estaba en Excel. Y acá, ¿cierto? Nos carga Tableau una muestra de datos. ¿Ya? Nos carga, ¿cierto? El sexo, la muestra de datos del que respondió sexo, ciudad, ¿cierto? La respuesta. Y como Tableau tiene la capacidad de reconocer, ¿cierto?, qué tipo de campo estamos tomando acá, todos estos campos están en valor numérico. ¿Ya? Y aquí voy a hacer una acotación. Estos valores numéricos que están acá, nosotros no debiésemos promediarlos, sino que debemos contabilizarlos para poder clasificar si la respuesta fue positiva o negativa, o si está muy de acuerdo o en desacuerdo. ¿Ya? Básicamente acá, como decía Sebastián en la presentación, acá estamos hablando de que está respuesta codificada. O sea, tenemos códigos de la respuesta. Cuando esa respuesta tiene un resultado, que sería que tuviéramos que estar muy en desacuerdo, que es 1, en desacuerdo, de acuerdo y muy en desacuerdo. Entonces, son muy en de acuerdo. ¿Qué hacemos acá, cierto, para poder solucionar esto? Bueno, primero que todo, vamos a cambiar el tipo de datos directamente acá y vamos a llevarlo a cadena, ¿cierto? Seleccionamos cada una de las opciones de los campos, lo llevamos a cadena, para dejarlo como texto y así evitar el error de que lo vayamos a sumar, promediar o cualquier otra medida. Hecho esto, ¿cierto? Si nosotros llevamos esto directamente a Tableau, un ejemplo, mira, vamos a llevar este dataset tal como está. Si nosotros llevamos este dataset a Tableau, ¿cierto? Y queremos, por ejemplo, generar un gráfico de barras paralelas, que básicamente lo que hace acá es sumar la cantidad de registros, es decir, cuántos registros están muy de acuerdo, muy en desacuerdo, ¿cierto? Se vuelve un poco tedioso. ¿Ya? ¿Por qué se vuelve tedioso? Porque directamente, para poder trabajarlo en Tableau, nosotros deberíamos pivotear, ¿ya? O intercambiar, ¿cierto?, la posición de los datos. Entonces, por ejemplo, si quiero contar acá, el conteo es un poco complejo, ¿cierto? Tendría que llevar cada una de las medidas que se generaron por cada una de las respuestas para yo poder contar, ¿ya? Y no podría, ¿cierto?, tener el gráfico en barras paralelas. Entonces, ¿cómo simplificamos esto? Bueno, vamos nuevamente a fuente de datos, a nuestra fuente de datos recién cargamos, y Tableau, ¿cierto?, trae una opción que se llama pivotear. Para yo poder pivotear, selecciono primero las columnas, que voy a pivotear, voy a transformar. Entonces, pueden que tenga seleccionar las columnas, que son las columnas de respuestas, botón derecho sobre estas, y voy a la opción que dice pivotear. Si hago pivotear, lo que hace Tableau es, ¿cierto? Perdón, aquí dio error porque lo estaba usando acá. Un segundo, vamos a ir nuevamente acá. Esto está en vivo, tiene ciertos problemas. Ya. Entonces, antes de pivotear, vamos a eliminar esta hojita que quedé acá, pero no marque error. Ya. Ahí está. Entonces, selecciono todas las columnas, botón derecho pivotear. ¿Ya? Y al pivotear, creo que hace esto. Tableau toma los valores, ¿cierto? Y genera un campo que se llama valores de campo de tal dinámica, ¿cierto? Y lo deja hacia abajo y genera una columna que se llama nombre de campo de tal dinámica. Vendría siendo el campo donde está el nombre de la respuesta. ¿Ya? Entonces, hecho esto, para nosotros es mucho más fácil poder tomar esta encuesta y poder analizar de manera más simple. Bueno, hecho esto, si se fijan, acá ya tenemos estos dos campos, simplemente campo ciudad, sexo y el recuento, ¿cierto? El recuento de los datos. ¿Ya? Y la versión anterior sería el conteo, por si acaso es una versión un poquito más actualizada. Esto es ahora, hagamos el primer análisis, ¿cierto? Nosotros cuando vamos a analizar algo y queremos como comparar cuáles fueron las respuestas, ¿cierto?, de una pregunta, lo primero que vamos a realizar va a ser, mira, quiero generar un gráfico donde pueda comparar cuáles fueron las respuestas
según su valor, ¿cierto? En este caso, vamos a hacer el primer intento. Vamos a tomar acá, vamos a tomar el nombre de campo de tabla dinámica, vamos a cambiar el nombre de esto, y vamos a poner que son las preguntas. ¿Ya? Acá vamos a arrastrar esta columna, ¿cierto? Y podemos, ¿cierto?, verificar que se agregan las 5 preguntas que estamos analizando. Después de esto, ¿cierto?, voy a tomar el campo que dice valor de tabla dinámica y le voy a cambiar el nombre y van a ser valor respuesta. ¿Ya? Y acá voy a tomar este campo y lo voy a llevar, ¿cierto?, a columna. Si se fijan acá tenemos ok, pivoteamos la data, tengo respuestas 1, 2, 3 y 4, pero lo que yo debería ver como usuario es que si fuese 1, acá debería decir muy en desacuerdo, si fuese 2 debe ser en desacuerdo, si fuese 3 en de acuerdo. Entonces, antes de agregar el valor para poder crear la barra, vamos a, ¿cierto?, cambiar estos datos, vamos a cambiar el alias para poder representarlo. Vamos acá, valor de respuesta, botón derecho, alias, y este cambio solamente lo podemos realizar debido a que el dato está como discreto, y ahí como texto, no como numérico. Entonces acá damos doble clic, ¿cierto? Y aquí incorporamos, ¿cierto?, el texto. Segundo. ¿Ya? Entonces, simplemente con este cambio, ya se fijan, ya no tenemos el número, sino que tenemos el texto y que visualmente es mucho más amigable y que un usuario va a poder comprender de manera más rápida. ¿Ya? O sea, no tiene que conocer la codificación que contiene este dato, sino que simplemente podemos, ¿cierto?, hacer el cambio de alias. Una vez que estemos esto, ¿cierto?, nosotros como pivoteamos la tabla, cada registro, ¿cierto?, es una respuesta, ¿ya? Según la tabla. Entonces tenemos, como cada registro es una respuesta, vamos a tomar acá este campo que dice recuento de encuesta y lo vamos a llevar a fila. ¿Ya? Y aquí lo que hace acá Tableau, ¿cierto?, nos dibuja, ¿cierto?, este gráfico de barra y ya tenemos en primera instancia poder comparar, ¿cierto?, las respuestas que tiene este dato. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo nosotros diferenciamos esto? Bueno, primer elemento que nosotros podemos diferenciar es que podemos directamente tomar el campo de valor respuesta, arrastrarlo a color, ¿cierto? Y esto nos asigna un color automáticamente cada una de estas respuestas, ya que son de acuerdo, desacuerdo, muy de acuerdo, o está muy de acuerdo, muy en desacuerdo. Y una vez que tenemos esto, ¿cierto?, nosotros acá directamente podemos ir a etiqueta y mostrar los valores que representa cada uno. Primer gráfico de análisis, poder comparar, pero esta traducción que se genera acá no es tan simple. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos permite, ¿cierto?, poder conocer a detalle o mayor facilidad poder tener como valores comparativos, ya, porque son valores numéricos y cada uno de ellos, ¿cierto?, tiene distintas agregaciones, ¿no? También lo que voy a hacer acá, voy a ordenar esto, ¿cierto? Muy desacuerdo, en desacuerdo, ¿cierto? De acuerdo y muy de acuerdo para que tenga el orden que teníamos de 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Y ahí ya tenemos, ¿cierto?, ordenar la respuesta. Entonces, claro, nos diríamos, mira, 76 personas respondieron que están muy de acuerdo, 76 respondieron que están de acuerdo, pero 76 de qué? Un porcentaje, de un total, ¿ya? Y ahí también donde nosotros, ¿cierto?, entramos a hacer unas comparaciones de algunos valores, ¿ya? O puede decir, mira, acá, estos que están acá son respuestas negativas, por ejemplo, ya un ejemplo de NPS, y acá pueden ser como respuestas positivas, si digamos, como algo muy similar a un NPS. ¿Cómo, cierto?, nosotros podemos hacer agrupaciones dentro de esto? Bueno, básicamente, para poder generar una agrupación de esto, es que, como se realizó acá, ¿cierto?, en este gráfico, donde vamos a hacer un gráfico de barra apilado que muestra los valores que están en negativo, ¿cierto?, y en positivo, o sea, preguntas positivas y preguntas negativas. ¿Cómo realizamos esto? ¿Ya? Si fijan acá, tenemos un campo que se llama clasificación. Aquí yo lo creé. Lo voy a editar acá. Esta clasificación, ¿qué hacemos? Y decimos, sí, la respuesta, ¿cierto? En este caso la tabla se llama
valor respuesta es mayor a 2, entonces es positivo, de lo contrario es negativo. ¿Ya? Por aquí voy a inventar la rueda nuevamente, voy a copiar este campo y lo voy a llevar, ¿cierto?, a nuestro archivo. Estamos trabajando, simplemente botón derecho copiar, lo pegamos. ¿Ya? Y acá obviamente nos mostró un error porque este campo respuesta no lo conoce, pero el que sí corresponde se llama valor respuesta. Lo reemplazamos. ¿Ya? Y bueno, aquí está reclamando, aquí está dando otro error que dice que no se pueden comparar, o sea, comparar ciertos valores cadena y entero. O sea, esta es una cadena y esta es un entero. Para poder solucionar eso, tenemos dos opciones. Podemos, ¿cierto?, simplemente tomar esto y arrastrarlo acá a medidas y el valor se convierte en numérico y esto ya debería empezar como a corregir el valor o transformarlo acá a numérico. ¿Ya? Perdón. A entero. ¿Ya? Cuando transforma en entero, ¿cierto? Él desaparece el error y dice que está ok. Podemos aceptar. ¿Ya? Y acá, ahora si nos vamos a nuestra gráfica, ya tenemos, ¿cierto?, el campo. Pero valor respuesta y error porque. Ya, valor respuesta y error porque se transforma en texto. Entonces, como tenemos que utilizar el mismo campo como numérico y como medida y dimensión, entonces vamos a tomar este, lo arrastramos, ¿cierto? O sea, perdón, tomar este, duplicamos el campo y dejamos el campo copia, ¿cierto?, en medidas, por eso numérico, y este lo volvemos a string o a cadena para que podamos utilizarlo, ¿cierto?, como una cadena como tal. Entonces vamos a tener, ¿cierto?, estos dos campos. Ahora, para poder, ¿cierto?, generar este gráfico de barra apilada, ¿cierto?, y tenemos el campo clasificación que está acá. ¿Ya? Este campo clasificación, si yo arrastro filas, clasificación, aquí me transformé el dato a numérico, ahí sí. Ya. Este campo clasificación que tenemos acá, ya nos vamos a ver que es cuántos son respuestas fueron negativas y cuántos positivas. Entonces ahora, lo que vamos a hacer, vamos a tomar, ¿cierto? Y lo vamos a aperturar por sexo y indicador. O sea, vamos a tomar primero el indicador, que sería básicamente la respuesta que generamos, o sea, la pregunta que generamos, que sería este campo de acá, preguntas, y tenemos, ¿cierto?, bienestar emocional, ¿cierto?, comunicación, ¿cierto?, centro valorado y renta. Una vez que tenemos como esta clasificación del indicadores o pregunta, directamente acá vamos a tomar el campo que es el recuento, ¿cierto? Y vamos a hacer que cuente este valor. Y acá tenemos dos opciones. Directamente ir a marcas y cambiar esta barra, ¿cierto? Hacer las modificaciones, ¿cierto? Algo así. O utilizar el asistente tal lo que tenemos acá. Y lo que hace acá directamente es poder, ¿cierto?, clasificar o apilar los valores. ¿Ya? Y acá, como habíamos mostrado anteriormente, podemos tomar otra medida, perdón, otra dimensión, y llevarlo a columna para poder clasificarlo, por ejemplo, por sexo y pregunta, ¿cierto? Cómo se sienten las respuestas según el tipo de sexo, si fue masculino o femenino quien respondió. ¿Ya? Entonces acá podemos generar estos valores. Ahora, que tenemos este resultado, ¿cierto? Nos permite, ¿cierto?, generar una diferenciación de cómo está la respuesta, o sea, según si son positivas o negativas, y no tener una apertura tan amplia como digamos el valor de respuesta, que directamente, si yo cambio este valor, y mira, 6 respuestas fueron en desacuerdo, ¿cierto? 40 fueron muy de acuerdo, 16 en desacuerdo, ¿está? Entonces nos permite, ¿cierto?, aperturar el dato para nosotros poder ir agrupando, ¿ya? O agregando, segregando información, ¿cierto?, que nos permita generar un mejor análisis de las respuestas y de manera más simple. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿por qué esto lo tomo acá? Parece que me equivoqué yo. Sí. Ya, y aquí tenemos el dato. Bueno, aquí me equivoqué yo con el paso, pero acá, bueno, este gráfico, digamos, un paso más adelante, pero
Vamos a usar el artículo. Acá en vez de todo el campo, el conteo, se me cambió esto. Perdón, aquí, claro, ya. Aquí me faltó un paso previo, ya. ¿Cierto? Tenemos los datos de encuesta, apilamos, ¿cierto? Agrupamos, y ahora queremos hacer, ¿cierto? Poder comparar más fácilmente los datos que son positivos o negativos. ¿Cómo lo generamos? Como nosotros acá ya en este campo, está acá, clasificamos, ¿cierto? Cuáles respuestas fueron positivas o cuáles fueron negativas, ¿cierto? Las positivas son mayores a 2, ¿cierto? Y negativos, todo lo que sea distinto a 2. Entonces, vamos a llevar este mismo campo y vamos a crear un nuevo campo, ¿cierto? Que lo vamos a llamar, como está acá, clasificación post-neg, ¿ya? Que sería clasificación positiva o negativa. Porque en este campo, ¿cierto? Tenemos que, vamos a tomar la opción clasificación y le decimos, si el valor es positivo, o sea, si la respuesta es mayor a 2, entonces es 1, y si lo contrario es menos 1. ¿Qué nos permite esto, cierto? Que cuando nosotros tomemos este campo, ¿cierto? Si lo sumamos, vamos aquí a tener valores negativos y positivos. Entonces, acá, nuevamente en el campo clasificación, ¿cierto? Y tenemos ciertos valores que son negativos y valores positivos, ¿ya? Entonces aquí realiza la suma. Y acá directamente ahora, si queremos, ¿cierto? Ir aperturando por pregunta, ¿cierto? ¿Cuántas preguntas fueron positivas o negativas? ¿Cierto? Podemos mirar directamente cuál fue el resultado. Hoy aquí después podemos también agregar más aperturas, podemos también, ¿cierto? Cambiar el tipo de etiqueta, que sea positivo también en ambos casos, pero nos permite que, ¿cierto? Diferenciar rápidamente cuáles fueron positivos o negativos. Entonces tenemos más de una opción, ¿cierto? De poder entender y comprender el resultado, ¿cierto? De esta encuesta directamente, ¿ya? Y por último, ¿cierto? No sé si alcanza a hacer el barra apilado por la hora, pero sí me interesa poder, ¿cierto? Trabajar con el gráfico radial que está acá, ¿ya? Para generar, ¿cierto? Este gráfico es que debemos, ¿cierto? Primero pensar que esto es como una circunferencia porque debemos, ¿cierto? Conocer el ángulo que contiene cada uno, ¿ya? O sea, cada uno de los puntos que vamos a tomar. ¿Cómo distribuimos el ángulo? Se distribuye por la cantidad de preguntas, ¿cierto? La cantidad de puntos que vamos, ¿cierto? A graficar para aquí en este gráfico, ¿ya? Primero, ¿cierto? Como ya sabemos, cuando hacemos, ¿cierto? Que son 5 preguntas, entonces deberíamos tomar 360 grados, ¿cierto? Dividido en 5 y nos da un resultado de 72 grados por cada uno, para, ¿cierto? Para generar la apertura. ¿Cómo tomamos esto? Bueno, nuevamente acá generamos un ángulo, un campo ángulo que se llama ángulo y agregamos un case y decimos, sí, indicador, ya que es que está acá, bienestar, que es la pregunta, es bienestar entonces a 72, si es bienestar social va a 144, comunicación del IR 216, ¿cierto? ¿Y qué va haciendo esto? Va, ¿cierto? Posicionando, se fijan acá, tenemos el tema de renta 360, acá tenemos, ¿cierto? Bienestar emocional, que es 72, ¿cierto? Y así vamos dando la vuelta para que vaya completando esta opción. Entonces, primero que todo, ¿cierto? Podemos generar este campo ángulo, que ya está acá, no vamos a meterla nuevamente, y partimos de ese punto, ¿ya? Este campo ángulo, ¿cierto? Nos lleva a que también nosotros podamos crear, posteriormente necesitamos crear ejes X, Y, ¿cierto? Para poder generar la apertura de este ángulo. Entonces acá, ¿qué tomamos en cuenta? Como tenemos una respuesta numérica, se acuerden que generamos la respuesta a nivel numérico, tomamos la respuesta numérica multiplicado por coseno, ¿cierto? El ángulo máximo, ¿ya? Que sería el cálculo que generamos acá, ¿ya? Si tienen duda acá, igual el archivo los va a compartir. Y acá la respuesta, ¿cierto? Numérica, simplemente que transformamos la respuesta a número, no en texto. Y elegí, ¿cierto? Es el seno, ¿cierto? El seno y coseno para poder, ¿cierto? Generar el otro ángulo. ¿Qué hacemos acá? ¿Ya? Para poder generar este campo, ¿cierto? Vamos a generar la manera más simple. Vamos a tomar el eje
Y, ¿cierto? Y lo vamos a llevar a columna y el X a filas. ¿Ya? X a filas y Y a columna. ¿Cierto? Tenemos esta apertura inicialmente. ¿Ya? Entonces, primero que todo esto vamos a cambiar la forma, vamos a hacer solo un punto sólido y vamos a poder dimensionar el punto. Ahora, ¿cierto? Nosotros generamos X y tenemos los valores y necesitamos que esto se aperture, o sea que aparezcan las puntas de este polígono para poder visualizarlo. Lo vamos acá directamente el campo que se llama indicador, le llevamos a detalle y se fija lo que genera acá es que reparte directamente cada uno, ¿cierto?, de los puntos en este gráfico. Ahora, para poder, ¿cierto?, generar como esta malla, ¿cierto?, donde se generan todos los datos, vamos a llevar el campo indicador, o sea, vamos a cambiar aquí el tipo de gráfico, lo vamos a llevar a polígono, ¿ya? Y vamos a decir acá que indicador, ¿cierto?, vamos a la ruta, y va a ser la ruta que debería seguir el polígono para poder construirse, ¿ya? Y ya tenemos, ¿cierto?, la forma del polígono para poder mostrar cierta información. Hecho esto, ahora vamos a ajustar el eje, ¿ya? Vamos a quitar eje, y vamos a ajustar el eje ¿para qué? Para que tenga un valor fijo y inicie y termine en los mismos valores para cada uno de estos ciertos indicadores. Se define acá para con este eje. Imagínate, empieza en menos 2.9 y termina en 3.3, y acá empieza en menos 3 y termina en 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a sacar esto en valor fijo, vamos a decir que este comienza en menos 4, termine en 4, esta la idea es que se vea más centrado, ¿cierto?, en la gráfica. ¿Ya? Y acá, ¿cierto? Botón derecho nuevamente, vamos a indicar que esto sea también menos 4 y esto también sea 4. Perdón. Ahí sí. ¿Ya? Ah, perdón, parece que vestir por acá. Ah, perdón, a vez de inverso, me equivoqué yo. Ya, ahí sí me parecía un poco raro, ya. Pero ahí, ¿cierto? Generamos lo eje y quedó el gráfico centrado. ¿Ya? Una vez que ya hemos hecho esto, ya tenemos, ¿cierto?, el polígono, listo, ¿cierto?, este gráfico, y vamos ahora a duplicar esto para poder agregar, ¿cierto?, una capa, una segunda capa, que sería como está acá, que son el punto de cada uno de estos para poder, ¿cierto?, representar el valor dentro de cada uno de estos gráficos. Entonces, vamos acá rápidamente, duplicamos el eje X, ¿cierto?, que está ahí, botón derecho acá, eje doble, ¿cierto? Botón derecho acá, sincronizar eje. Aquí se fijan, simplemente se ve como que fuera una figura. Esto es muy parecido cuando hace un gráfico de donut y aquí hay que cambiar el tipo de gráfico. Seleccionamos este segundo eje, ¿cierto? Cambiamos el tipo de gráfico, lo llevamos a círculo y se fijan, genera un punto de recaudación. Cambiamos el color para poder distinguirlo de mejor forma. Ampliamos el tamaño del gráfico, del puntito, ¿ya? Y dentro de esto, ¿cierto?, incorporamos la etiqueta, ¿ya?, que va a ser básicamente el valor que está tomando el indicador. Y acá simplemente vamos a centrar, ¿cierto?, formatear, y ya tenemos, ¿cierto?, el gráfico radial listo. Acá, por ejemplo, agregué lo que era promedio de respuesta, que básicamente vamos a mostrar acá, para poder formatearlo de manera personalizada. Entonces, y respuesta es el valor que estamos tomando acá. Tomo respuesta, ¿cierto?, llevo etiqueta, perdón, respuesta numérica, sí. Respuesta numérica, ¿cierto? Y lo llevo etiqueta y decimos que esto va a ser el promedio, ¿ya? Y ahí, ¿cierto?, nos muestra el promedio de las respuestas numéricas para cada uno. Botón derecho, formatear aquí, ¿ya?, un formato rápido, y ya tenemos, ¿cierto?, el gráfico radial generado para que se pueda analizar. Y aquí ya después esto ya es formato, podemos cambiar el tipo de color, ¿cierto? ¿No? Poder generar un poco más de transparencia, como hicimos en la otra gráfica que está acá, damos ejemplo el campo, el sexo, ¿cierto? Llevamos a la opción todo, y vamos a excluir los nulos porque no tienen respuesta, ¿cierto? Y aquí podemos, ¿cierto?, diferenciar fácilmente cuáles son respuestas como positiva o negativa según el sexo que respondió. Y aquí, ¿cierto?, podemos montar también la transparencia de esto, el polígono podría ser directamente, ¿ya? Y aumentar la transparencia, ¿cierto?, ya tenemos información de cómo se está revisando, ¿ya?
Y aquí ya más formato, y no le quito más tiempo, está un poquito pasado. Podemos, ¿cierto?, quitar las líneas cuadrículas, podemos cortar los ejes directamente, y ya tenemos, ¿cierto?, el gráfico listo de radio. Eso sería. No sé si tienen dudas, preguntas, consultas. Perdón por el tiempo, me pasé un poquito. No, Luis, no veo Pero ninguna sería. pregunta, pero estamos bien en los tiempos, así que no te preocupes. Dale. No sé si quieres mostrar eso que dijiste que iba a dejar pendiente. Un gráfico Dale, de solo barra. unos minutos. Dale, no hay problema. Entonces, hecho esto, ¿cierto? Hay acá un gráfico pendiente que era poder, ¿cierto?, que este gráfico de barras, pero llevarlo porcentualmente, ¿cierto?, normalizarlo. O sea, quiere decir que esto complete el 100% y cada una de estas barras sea el 100% entre la suma del lado positivo y negativo, ¿ya? Para poder generarlo, ¿cierto?, nosotros generamos un campo calculado que se llama normalizado, y decimos que si la suma de clasificación positivo o negativo es dividido por el total de la suma del número de registros, o sea, por el total de respuestas que hay en la tabla. Una vez que nosotros generamos esto, ¿cierto?, independiente de la dimensión que nosotros utilicemos, nosotros vamos a poder obtener el porcentaje de esa barra completa para ese valor, asociado obviamente a un cálculo de tabla a nivel de celda para, ¿cierto?, poder generarlo. Entonces acá vamos a tomar, ¿cierto?, el campo sexo directamente, el campo indicador, ¿ya? Vamos a tomar este campo normalizado que está acá y lo vamos a ir a fila. Esto que nos genera, ¿cierto?, una barra directamente, pero acá, ¿cierto?, nosotros necesitamos que se muestre positivo o negativo. Entonces, como lo mostramos, como estaba acá, damos el campo clasificación, ¿ya?, que dice si es positivo o negativo, lo llevamos a color, ¿cierto?, y nos genera esta, vamos a ver aquí, la etiqueta, ¿cierto?, esta diferenciación. Pero si nosotros somos acá los valores, esto no está porcentualmente, no suma el valor. ¿Qué hacemos acá para poder normalizarlo? Es que vamos acá al campo normalizado, ¿cierto? Vamos a usar cálculo de tabla y vamos a dar la opción de celda. ¿Para qué? Para que el porcentaje, ¿cierto?, se calcule a nivel de esta celda. O sea, a nivel de renta para nulo, o a nivel de bienestar económico para femenino, a nivel de bienestar social, ¿cierto?, para femenino. Entonces, ¿qué vemos acá? Que nos está representando porcentualmente cuál es el porcentaje de la respuesta, y la barra está llevada a 100, por ende ningún valor va a sobrepasar 100 y tampoco va a ser menor a 100, por ende podemos ver directamente cuáles son los valores negativos y positivos que se generan, y esto nos permite, ¿cierto?, poder hacer una mejor traducción de la respuesta que está en la encuesta, y nos permite, ¿cierto?, hacer un mejor análisis. Entonces, esto es lo que les quería presentar hoy. El tiempo es bien acotado, obviamente, pero la idea es que les pueda servir, lo puedan, ¿cierto?, si hay alguna consulta o duda me pueden escribir. Ahí va a quedar publicado en las redes sociales del grupo. Si Dios, como decía Sebastián al principio, soy parte de los administradores de la comunidad, ¿cierto?, o de los organizadores, y obviamente cualquier duda o consulta pueden escribir directamente en el grupo WordPress, en nuestras redes sociales, y podemos, ¿cierto?, responder su duda o consulta. Pero eso es por hoy. Eso era, Sebastián, lo que estaba pendiente. Muchas gracias, Luis. No veo ninguna pregunta, pero yo tengo una. ¿Y esto que hiciste Cuéntame. acá, que creaste un campo calculado, no lo puedes hacer directamente con un cálculo de tabla con el conteo de los registros? El campo normalizado. Claro, yo me pregunto si tú tienes sexo indicador y quita el normalizado y tira el recuento de registros. Porque Tableau trae unas funciones de cálculo automático, ¿cierto? Exacto. El chacal otra vez. No, ahí tendríamos que tirar uno que tenías con el -1 y el 1. Creo que era el class post negativo, negativo. Clasificación positivo y Claro, negativo. porque de ahí está. ¿Ya? Que ahí tenemos el Exacto. problema que tú tratas de resolver, quedó claro. Que ahí, si uno mirara a los que no marcaron la opción de sexo, ¿cierto? Uno podría quizás visualmente decir, oye, pero tienen súper pocas respuestas positivas, porque en realidad la muestra, o no la muestra, el subgrupo o subconjunto es menor. Si tú pones ahí Exacto. un porcentaje del total rápido en Tableau, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Vamos aquí a opciones, ¿cierto? Calcularla rápido. Y vamos a un porcentaje del total, ¿ya? Aquí lo que está haciendo en este caso está
generando un porcentaje total sobre el total de la muestra. Entonces aquí nosotros pudiésemos clasificar esto y decir, por ejemplo, usando celda, claro, y efectivamente la clase ya lo porcentualmente acá al porcentaje, pero está tomando como que suma los valores positivo y negativo y los malinterpreta, ¿cierto? Dice que los que son positivos da 138% y menos 38. Entonces, claro, si yo hago la suma menos 38 más 138 me da 100. Entonces ahí Tableau lo que hace es cierto malinterpretar la información. Por eso necesitamos generar un campo del cloud que nos ayude a normalizar cierto esta data. Y eso es porque, claro, suma los positivos, le resta los negativos y es el que considera como 100%. Por eso Exacto. todos los naranjas son más de 100%. Ok. Exacto. Interesante. Algunas cosas pero como todos siempre sabemos, es súper flexible y siempre hay muchas opciones para poder generar un resultado directamente dentro de los datos. Súper, Luis. Muchísimas gracias. No veo más preguntas acá. No sé si tú quieres comentar algo antes de terminar. No, solamente que vamos a compartir el archivo para que lo puedan utilizar con el dataset que tenemos acá, no hay información confidencial, así que va a quedar disponible un link para que puedan descargarlo los usuarios cuando lo requieran. Sí, precisar acá, ahí a propósito de lo que mostró Trinidad, que esta información ficticia que tú creaste, que lo que comentaba antes. Exacto. Sí, no hay información Exacto, asociada al no hay estudio información de real. Trinidad. Exacto. Bien, Luis, y a todos nuestros asistentes, muchas gracias por participar y bueno, esperamos encontrarnos ya en marzo, abril del 2022, porque nos tomamos un largo receso bien merecido para todos. Exactamente. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos, que estén muy bien Gracias, y hasta Sebastián. la próxima. Gracias, Trinidad, a todos por participar y nos Me pega vemos todo, me el pega todo el próximo sol año. ahora. Chao, Felices fiestas. felicidades a todos. Chao. Eso.